antes se me ha quedado un concepto por ahí, un poco, lo has pasado por encima, que has dicho, yo era muy tímido y ahora fíjate, doy charlas. Mm. Y yo creo que hay mucho que aprender de eso que has dicho, porque donde muchas veces está nuestro mayor miedo, hay un don Sí, increíble. normalmente donde hay un miedo hay una gran oportunidad. No es una frase hecha. O sea, yo, por ejemplo, cuando empecé a ser buen estudiante de filología alemana, me planteé hacer el doctorado, porque además me gustaba mucho y sabía de qué lo haría y todo esto. Y no lo hice porque me aterraba pensar que cuando acabara mi tesis doctoral habría un jurado de 4 personas en las que yo tendría que hablarles. Y ese jurado serían personas conocidas, mis profesores. Pues por el miedo a hablar en público ya ni me inscribí en el doctorado, lo dejé pasar. Luego, 10 años después, me veo en un teatro en India hablando para 2000 personas. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, pues decir magia, ¿no? Un momento clave donde hay personas que te dan el consejo correcto. No sé si os ha pasado a vosotros en vuestro desarrollo de tengo un plan y todo lo que ha sucedido, Laura de que Charlequilla, no. una frase ha marcado un antes y un después. Cuando Ikigai tiene tantísimo éxito, yo sigo siendo una persona muy tímida que sí que ha dado talleres, pero que no ha sido nunca conferenciante. Entonces a mí me aterraba pensar ir a un teatro lleno de gente. Entonces me viene una petición de la India, de mi editorial allí, decir, queremos organizarte un book tour, vas a ir a 15 ciudades con teatros llenos de gente y luego vas a firmar libros y vas a dar charlas además en inglés, ¿no? Ponerte de pie en el escenario con un montón de gente de otra cultura. Entonces, mi primera reacción pensé, diles que no, ¿no? Ya haremos algo online, o ya haremos algo más pequeño, o les grabo unos vídeos. Entonces, yo fui, durante el tiempo que pensaba esa decisión, me fui con mi terapeuta Xavier Guix, que es un hombre que luego es un buen amigo mío, ha escrito Lo hemos libros, entrevistado, lo hemos entrevistado. hemos Sí. escrito juntos, y yo le digo, mira, Xavier, digo, yo soy tímido, no he dado conferencias, y en la India me dicen que haga una gira por teatros. Y él me dice, Francesc, si te lo piden, es que puedes hacerlo. Si no pudieras hacerlo, no te lo pedirían. Y pensé, bueno, esto es una lógica impepinable. Igual sí. Entonces pensé, tienes dos opciones. Quedarte en casa y pensar cómo habría sido eso, o te tiras a la piscina y si te da un patatús y te desmayas, pues Luego tienes una lo anécdota. haces. Tienes una anécdota para contar. Y dije, pues vamos a tirarnos de la moto. Y me fui de gira y todo fue bien, ¿no? O sea, al final se trata de ser tú mismo y de explorar qué hay más allá de esa zona de confort. Entonces, Y de lanzarse, ¿no? Porque y de parece que lanzarse. superar un medio parece que hay que prepararte. Además, hay algo que es una gran ventaja. Yo una sola vez he aceptado dar una conferencia en alemán y me arrepentí totalmente, porque claro, yo el alemán lo he estudiado hace 20 años que no lo hablo. Yo estudié la carrera en alemán y un día en Frankfurt me preguntaron si podía ir a un auditorio de 100 personas a dar una charla en alemán. Yo no sabía cómo lo tenía de oxidado el alemán hasta que fui allí, ¿no? Entonces, me encontré allí, aunque había preparado mis notas, me encontré delante de 100 personas con un esfuerzo mental tremendo para encontrar cada palabra, porque además el alemán es un idioma muy exacto, que el verbo va siempre al final. Entonces, esa hora sufrí tantísimo que luego cuando tuve que dar una conferencia a 2000 personas españolas, pensé, qué fácil es esto, ¿no? O sea, lo pasé tan mal que todo lo que vino después Era muy es, suave. es la teoría esta de trágate ese sapo, que lo habéis oído alguna vez, ¿no? O trágate esa rana. Empieza por lo más chungo y todo lo que venga después será, pues, agua bendita, ¿no? Y mira, el hecho de haber ido a la India con gente que se te tiraba encima para hacerse fotos, un estrés tremendo por las multitudes que habían, luego cualquier cosa que hacía en España o conferencias que salían, me resultaba fácil. Entonces a veces hay que hacer eso, ¿no? Hacer lo que tú crees que no puedes hacer para ampliar un poco lo que es tu zona de lo que, de lo que llamamos esa zona de confort, que en realidad es mucho más larga de lo que imaginamos. Todo está en la mente, ¿no? Y una vez nos ponemos ya en el terreno, de hecho, por ejemplo, Woody Allen dice que durante toda su formación como actor, cuando hacía stand-up comedy, las piernas le temblaron durante 4 o 5 años cada vez que subía a un escenario. Pues al final, por repetición, pues acabas siendo algo muy distinto a lo que tú creías. Con todo este éxito, ¿te llegaste a sentar con gente que ni hubieras imaginado hablar? Conocí a mucha gente que me decían que era importante en cada país donde iba, ¿no? Pues
billonario por aquí, a este por allá. Sí, he conocido a muchas personas y como editor también. Y debo decir que cuanto más importante son los logros de alguien, más humilde suele ser. La persona muy crecida suele ser aquella que aspira a tener un reconocimiento, pero cuando tú has logrado mucho en la vida, mm, suelen ser muy amables. Recuerdo que como periodista de revistas hacía muchas entrevistas pues, para integrar el cuerpo-mente y una vez me mandaron a entrevistar a Jostein Gaarder, que era el autor del Mundo de Sofía, poco después de que hubiera tenido ese exitazo que había vendido millones en todo el mundo. Pues fue como quedar con tu primo. Era una persona muy tranquila, muy paciente, que te preguntaba muchas cosas por tu vida y que te trataba de igual a igual. Y he descubierto que las grandes personas espiritualmente tienen comunicación horizontal, nunca tratan de ponerse por encima de ti. Ahora que has dicho que te juntaste con millonarios, como ya de los últimos temas que tratar, me gustaría saber qué relación viste de gente que ha tenido éxito en lo económico. ¿Qué ha pasado después de tener ese éxito en lo económico? Están frustrados los que tienen mucho éxito económico. Eso me sorprendió, ¿no? Porque vivimos en una cultura en la cual hay como el sueño americano de hacer el primer millón y luego muchas Sí. cosas más. Y yo he conocido a gente que tiene muchísimos ceros en su cuenta corriente y se sienten mal y sienten baja autoestima porque creen que el mundo no les reconoce por otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en la India hice amistad con un señor billonario que había montado hospitales, muchas cosas, pero sentía una falta de reconocimiento y por lo tanto quería, no sé, escribir, hacer cosas, tener más proyección de manera que el mundo supiera lo que él estaba haciendo porque él creía que no se sabía suficientemente. Entonces, lo que hacen muchos millonarios es empezar a desarrollar una actividad altruista, una fundación, algo que les dé esa dimensión que les falta para sentirse importantes más allá del dinero. Mm. Fíjate. ¿Y qué has aprendido de tu experiencia con la abundancia económica? Porque claro, Es que la supongo abundancia te imaginabas- económica de los autores es muy pequeña en realidad. O sea, mira, yo estuve en mayo en California para dar charlas y también viajé un poco. Y estando en Carmel by the Sea, el pueblo donde fue Clint Eastwood alcalde, vi una agencia de real estate y vi que una casa bien situada delante de la playa valía 20 millones de dólares. Pues yo pensé, el vendedor de estos pisos, solo que tenga un 1%, ya gana muchísimo más que meses y meses de escribir y dar conferencias y charlas. Entonces, al final a los autores les queda poco dinero, aunque parezca imposible, porque, por ejemplo, en la India, dices, has vendido 1 millón de ejemplares de Ikigai en la India, sí, pero hay tantos coagentes, distribuidores, somos 2 autores, pagar impuestos allí, aquí, que al final igual de cada libro te lleva 5 céntimos. Entonces, habría que vender muchísimo para que dijeras, puedo comprarme una... Yo, por ejemplo, no puedo comprar un piso en el Sánchez de Barcelona. No, necesitaría 5 Ikigais más para poderlo comprar. Ostras, qué locura. Imagínate. Y cuando hemos hablado de esta entrevista acerca de cómo resolvimos estos objetivos y los objetivos que te propones, cuando tú ya has conseguido ese éxito en tu pasión, por ejemplo, en tu propósito, que tú puedas sentirte exitoso ya, ¿cómo mantienes esa ambición siguiendo, no? O sea, ¿cómo no te paras y dices, ya está, miro hacia atrás? Es que creo que es muy sabio cuando ya has conseguido algo muy alto no mantener ese nivel de ambición. O sea, yo como editor lo que... ¿Que es sano no seguir poniéndote cosas más grandes? No, yo creo que es un error ponerse cosas más grandes, porque además el azar, la suerte, la fortuna te va a sonreír de manera bestia una vez en la vida. O sea, ahora sé, por ejemplo, Tim Ferriss, el autor de la jornada laboral de 4 horas, va a publicar un libro que se llama El libro del no, que es interesante, ¿no? Sobre la asertividad. Él sabe perfectamente que no venderá ni la cuarta parte de lo que vendió la jornada laboral de 4 horas, porque ese ya fue su pico, ¿no? Y fue la sorpresa. Y Fue el cisne negro. Exacto. No viene un segundo cisne. Entonces yo sé que cualquier libro que yo escriba jamás va a tener la trascendencia de Ikigai y está bien que así sea. Y si me conocen durante toda la vida como el autor de Ikigai y los otros libros tienen su lugar, pues me parecerá bien. O sea, creo que eso lo explica bien el psicólogo Joan Garriga. En la vida hay una mitad en la que subes la montaña, ¿no? La montaña de la vida. En la primera mitad acumulas cosas. Acumulas amigos, amores, posesiones materiales, dinero, méritos, conocimientos. Entonces llegas arriba de la montaña,
y dices, esto es lo que he hecho, ¿no? Y ves el mundo. Pero luego viene la bajada de la montaña. Y la bajada de la montaña se trata de prescindir de cosas. De hecho, si eres una persona mínimamente inteligente y has tenido un éxito, tu siguiente lucha no es por tener más éxito, es una lucha por el tiempo. Porque cuando tienes un libro como Ikigai, es que te están bombardeando a todas horas, por redes sociales, por email, por la calle. Entonces, no sé, eres rico en lectores, pero eres muy pobre en tiempo. Entonces, si lo que tienes que hacer es tratar de preservar tu tiempo lo más posible, hacer menos cosas, gestionar ese éxito de la menor, hacer lo que te gusta y darte cuenta que cada día que vives es uno menos para llegar a la tumba, ¿no? Y por lo tanto va subiendo la divisa del tiempo y tienes que ser más celoso y mejor gestor de tu tiempo. Entonces, ¿qué es lo que dirías que cuando te despiertas ahora te motiva, te mueve? Simplemente escribir y Bueno, pensar nuevas cosas. escribir es lo que menos hago, ¿eh? Porque dedico mucho tiempo a viajar, a dar conferencias, a dar charlas. Me sigue gustando visitar escuelas. Tengo novelas infantiles, juveniles y hablar con los chavales me gusta, contestar a sus preguntas, ver qué les inquieta. Entonces, mi vida sobre todo es viajar en pequeños o grandes trayectos, hablar, ahí viene un poco la paradoja, que a mí no me gusta hablar. O sea, a mí mis amigos me tienen como persona callada. Y dice, este pregunta mucho y no cuenta nada, me dicen siempre, ¿no? Porque a mí me gusta más escuchar que hablar. Y me gusta más leer que escribir. Pero la vida, y ahí podemos llegar a una conclusión, te dice dónde tienes que estar. O sea, quizás a mí me gusta más ser un preguntón y un lector, pero el mensaje que a mí me ha llegado es, Habla. tú eres útil hablando de todas estas cosas que vas aprendiendo de los demás y eres útil también escribiendo y aunque tengas poco tiempo para leer, está bien que escribas tus libros. Entonces, al final el Ikigai es una intersección entre lo que tú quieres de la vida y lo que la vida quiere de ti. Y ahora, por ejemplo, acabas de sacar este libro. Es que me quiero poner un poco en situaciones como si nosotros sacásemos un podcast sabiendo que no va a coger muchas visitas. Bueno, a ver, que nada pueda llegar al nivel de popularidad del Ikigai porque era un cisne negro no significa que el teléfono de Dios no llegue a mucha gente. ¿A cuánta gente? No lo sabemos. Yeah. 1 millón de lectores, 100.000 lectores, 10.000. Dependerá también de si sale solo en español, si lo empiezan a traducir. Eso dependerá exclusivamente, es como la bomba atómica, de la masa crítica de los primeros 500 lectores. Eso es muy importante. Si a los primeros 500 lectores de un libro les entusiasma, ¿qué es lo que tú haces cuando descubres algo que te encanta? Lo empiezas a compartir. Y yo, por ejemplo, por comodidad compro bastante en Amazon. Y me pasa muy pocas veces que me entusiasma un libro hasta el punto de empezarlo a enviar a todo Dios, ¿no? Yeah. Y a veces me doy cuenta de que eso ha sucedido porque estoy enviando un libro a un amigo y me informa Amazon, usted ha comprado este producto 21 veces. Digo, bueno, será que me gusta mucho, ¿no? Porque si no, no se lo estaría mandando. Eso es lo que hace que un libro viralice o que una canción también se haga popular o tantas otras cosas, ¿no? Que de repente algo que era tuyo, algo que era particular, ves que coincide con el lenguaje del mundo, que personas muy diferentes, no sé, un cajero en Pakistán y una mujer de negocios en Manhattan, les emociona por distinto motivo quizás, pero que es válido para los dos. Y eso es algo que no se puede prever ni que no se puede diseñar. Y me gusta mucho la conclusión que has dicho, ¿no? Lo de dejar que la vida te conduzca Sí, hacia... la vida te dirá dónde tienes que estar y dónde no tienes que estar, ¿no? Exactamente. Y quería hilarlo con esa última parte que has dicho, ¿no? De que estás mucho en colegios. Por si acaso hubiera una generación, un grupo de gente, chavales, que tienen que decidir sobre su futuro, que bajo mi punto de vista está mal diseñado porque con 18 años no tienes la suficiente información y contexto como para decidir por tu vida y que a lo mejor luego cambia, ¿no? Como hemos cambiado todos aquí. ¿Qué le dirías aprovechando que tenemos esta Bueno, yo le diría, haz algo que te guste porque ya no existen las carreras útiles. Antes había una clasificación de La que te carreras salías. útiles y carreras para ser pobre, ¿no? Y se consideraba que estudiar leyes, derecho, económicas, ingeniería, en la última. sirve para trabajar. Bellas artes y psicología para ser pobre. Quizás es al revés, a partir de ahí. Porque Las humanidades. sí, quizás las humanidades, conocer la conducta humana, todo lo que tenga que ver con la creación, quizás un alumno de Bellas Artes tenga más salidas que un matemático.
O sea, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, por lo tanto, como no sabemos el futuro que nos deparará, haz lo que te guste, porque si tú disfrutas estudiando algo, tienes más oportunidades de ser de los mejores de la clase y destacar, aunque sea para ser profe del mismo lugar donde has estudiado, ¿no? Mientras que si haces algo forzado porque es una salida laboral, serás uno más del montón. Entonces, intenta no ser uno del montón, haz algo donde tú creas que puedes brillar.